el segundo subsótano. Hola, bienvenidos. Mirad, ayer creo que fue, el ministro se manifestó no sé si fue en el Congreso o en el Senado, usando el término de ruptura constituyente, ruptura social, y enseguida los medios de comunicación se alarmaron como que el gobierno pretendía cambiar la Constitución, que pretendía cambiar el modelo de sociedad y ese tipo de cosas. Evidentemente, no sé si pretende cambiar la Constitución o no, pero bueno, lo que importa es el lenguaje. El proceso constituyente, para empezar, no fue lo que sucedió, por ejemplo, en 1978, cuando se promulgó la Constitución española, donde esa Constitución se hizo en secreto. Eso no fue un proceso constituyente. Y tampoco la Constitución es tal, porque no implementa la separación de poderes, que es lo mínimo básico que tendría que implementar una Constitución para considerarse como tal. Entonces, un proceso constituyente vendría primero avalado por una elección de los representantes. Nosotros, la ciudadanía, elegiríamos a los representantes, esos representantes irían al Congreso y le darían forma a la Constitución y luego la refrendaríamos o no entre todos los ciudadanos, ¿vale? Pero no se hará nunca en secreto, ni tampoco se podría hacer, como insinúa ahora o ha dejado caer el ministro de Justicia, por parte de un partido político de motu propio. Eso no sería un proceso constituyente, sería otra cosa, ¿vale? Pero no sería un proceso constituyente, ¿de acuerdo? Así que imagino que o fue un lapsus del ministro o el ministro realmente no sabe lo que es un proceso constituyente. Pero bueno, os voy a dejar ahora con el vídeo de Rubén Gisbert donde analiza esto, las palabras del ministro, las palabras de algún contertulio en un medio de comunicación y da más luz al asunto, ¿vale? Lo añado detrás de mi vídeo. De otra forma, en la descripción, os dejaré en la descripción aquí debajo, en la flechita o en mostrar más, os dejaré el enlace al vídeo de Rubén en su canal. Si estáis interesados en recibir más información, pues bueno, le dais like al vídeo, suscribís a mi canal y ahí os iré informando de más cosillas en relación con el cambio político que queremos producir en España y que realmente sí que haya un proceso constituyente y que nosotros los ciudadanos tengamos el poder de verdad y que lo que hagan los políticos sea porque nos representan a nosotros y no porque defienden los intereses de su partido, ¿vale? Bueno, os dejo con el vídeo de Rubén. Adiós. Bienvenidos a la Guardia del Zorro. Importantísimo el vídeo de hoy que os pido que difundáis y compartáis por las declaraciones de ayer del ministro de Justicia y también el tratamiento que ha tenido posteriormente los medios de comunicación de dichas declaraciones. Que ya no solamente denota el profundo desconocimiento, tergiversación, pero yo creo que es que desconocimiento y ignorancia, ya no solamente de los cargos políticos, de la clase política, de todos los partidos, sino también de la opinión pública, de la terminología más básica del derecho constitucional y la ciencia política. Vamos a ver qué es lo que dijo ayer el ministro de Justicia. Atención. Y nos entra una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que, entre todos, abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera, una lectura conjunta, porque le decía, esto no es una crisis piramidal, esto es una crisis social en cadena. Todos nos necesitamos a todos y tenemos que contribuir entre todos a dejar una mejor sociedad de la que hemos encontrado. Vamos a ver, primero, ¿qué es Constitución? ¿Qué es constitucional y qué es constituyente? Una Constitución es un texto fundamental que se diferencia de la ley fundamental, como la Carta Otorgada de 1200, la Carta Magna de Inglaterra, en que no solamente se conceden derechos, sino que los derechos que propugna esa Constitución están garantizados porque existe una separación de poderes entre la nación y el Estado. Hay una separación de los poderes entre aquel que tiene la potestad legislativa, que es la nación, el pueblo, y aquel que tiene la potestad de ejecutar las leyes, que es el gobierno. ¿Qué es constitucional? Constitucional es el modelo de Estado en el cual hay esa separación de poderes. Todo esto, ya os digo, yo ya he citado varias veces a Montesquieu, el espíritu de las leyes, a Locke. El que quiera que lea el artículo 16 de la Declaración de los Derechos y el Hombre del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde se establece claramente que aquella sociedad en la cual no está garantizados los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Por tanto, constitución y constitucional es aquello
que está sustanciado, en la separación de los poderes del Estado, que en España no existe. Principalmente porque este señor que estáis sentado y que veis ahí ha sido elegido por el jefe de un partido político, que a la vez, como ejecutivo, como persona que se presentaba al ejecutivo, ha elegido a todos los diputados que tiene detrás este ministro, que son el legislativo. Es decir, tiene la facultad para ejecutar, la facultad para legislar y además nombrar a los jueces. ¿Qué separación de poderes es esa? Entonces, constitucional, 0 en España. Segundo, ¿qué es constituyente? ¿Y por qué el ministro ha empleado esta terminología? Constituyente es aquel que tiene la potestad para dar una constitución. El poder constituyente, y tomando lo que he explicado de que la constitución es aquello que separa, aquella ley fundamental que separa los poderes del Estado, constituyente, el poder constituyente solamente puede tenerlo el pueblo. La nación, el pueblo, que tiene que elegir a unos diputados que hagan una constitución. Pues lo que yo pido es un periodo de libertad constituyente, no un proceso constituyente que se puede marcar dentro del Estado, aunque realmente no es constituyente porque esta gente no está pensando ni de casualidad en separar los poderes del Estado. Y aquellos que critican lo que ha dicho el ministro, como ahora vamos a ver, lo critican porque consideran que es una reacción al régimen del 78, pero si el régimen del 78 tampoco separó los poderes del Estado, no hay separación de poderes ni representación, ni esta gente lo pretende. No es escandaloso que estén propugnando un cambio en el modelo de Estado, porque el cambio de modelo de Estado que pueden propugnar los partidos o que pueden pretender los partidos ahora mismo es para consolidar su poder. Es decir, cambio real, ninguno, 0. El pueblo va a seguir siendo un 0 a la izquierda, votando cada 4 años a un partido u otro para que luego este haga lo que le dé la gana, pactando con aquel o con el otro, o con mayoría absoluta, ni siquiera pactando. Corrupción sistemática, sistémica. Igual, da igual que cambien la Constitución. Pero ¿por qué utiliza el término constitucional y a dónde voy yo con mi análisis? Y modelo social, ahí está el quid de la cuestión. Yo solamente conozco un régimen político, un modelo de Estado que pueda hablar de modelo social, de que su modelo social se rompe. Un modelo social no se puede romper. En todo caso, se puede romper una sociedad por guerra civil o por invasión, o se puede romper una constitución o una ley, o una crisis, que es lo que ha querido decir el gobierno, en el modelo institucional. Eso sí. Pero ¿por qué habla de constituyente? ¿Y por qué habla de modelo social? Como iba diciendo, yo solo conozco un régimen político, un Estado, que hable de modelo social desde el Estado, de su modelo social, y lo una a la ley, a la Constitución, que es lo que estaba diciendo el ministro. Ese régimen se llama totalitarismo. Fascismo, el fascio de Mussolini, todo para el Estado, nada fuera del Estado. La asunción por parte del poder político del Estado de toda competencia civil, que tuvo su máximo exponente en el nazismo, por ejemplo, donde para casarse había que cumplir con que es un negocio civil, puramente civil, había que cumplir con las estipulaciones de raza que se había establecido el Estado. Hasta ese punto llegó. Es decir, cuando se habla de fractura de modelo social, es porque existe un modelo social desde el Estado. Y eso implica que los partidos en este caso, igual que los dictadores antaños, están pensando constantemente en qué modelo de sociedad, en decirle a la sociedad cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser, cómo tiene que regir su vida en común. Porque ellos hacen las leyes. Y eso es un germen del fascismo y el totalitarismo. Porque la sociedad tiene una existencia ontológica por sí misma. La cultura tiene una existencia por sí misma. La gastronomía, la lengua, las religiones, los acentos, las variaciones diatópicas o diafásicas, eso no tiene nada que ver con la política. ¿Quién politiza eso? Eso tiene su germen, como digo, en el totalitarismo, en el fascismo, desde los discursos de la nación alemana de Herder, de Fichte, Herder, que toman después la tesis del nacionalismo, el nacionalsocialismo, el nazismo. Y el germen del fascismo y el totalitarismo es lo que ha perdurado en la segunda mitad del siglo XX en forma de, en vez de dictadura, de partitocracias. Y las partitocracias hacen lo mismo que hacían las dictaduras socialmente. Decirles cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse. ¿Qué diversidad hay? Y estos actúan exactamente igual que actuaba Franco, pero en reacción a él. Franco decía a los españoles que solamente se podía hablar español, que la religión tenía que ser la católica, que el modelo de la familia tenía que ser este. Y esta gente impone, todos los partidos me refiero, no solamente el gobierno, impone su modelo social. En el momento en el que un partido o el Estado esté hablando de modelo social o de que quieren crear un modelo social, eso es fascismo. Fascismo.
conociendo muy bien lo que significa fascismo. La ideología fascista, desde el fascio de Mussolini. Pero importante también el tratamiento que hace el tertuliano, que dice lo siguiente, no sé quién es. A la ruptura democrática e inaugurar un nuevo régimen que se hace del siguiente modo. Por un lado... Primero, ruptura democrática, ninguna, porque para que haya una ruptura democrática hay que romper con un régimen político, como se pretendía en el 78 con la Plata Junta o con don Juan de Borbón, con el régimen de Franco. Se quiere romper, la ruptura democrática es romper con un régimen, es decir, no romper el régimen, sino romper. La sociedad dice, no participo más, no quiero saber nada más de este régimen, porque quiero una democracia. Esta gente no está hablando de establecer un régimen democrático. Es que a republicanos, los partidos independentistas, el modelo de Estado que ellos tenían para Cataluña, ni por asomo hablaba de separación de poderes o del principio representativo. Era otra oligocracia, otra oligarquía, pero en Cataluña. Y si ahora lo que hacen es una modificación o una promulgación de una nueva constitución o una modificación de la constitución actual, no va a establecer lo fundamental, que es la separación de poderes, que los ciudadanos podamos hacer nuestras leyes y elegir a nuestros representantes, para que no haya corrupción, para que no haya nepotismo, para que no estemos soportando un gasto político enorme que nos está llevando a la ruina y a la quiebra, para que no dependamos de la deuda pública. Todo eso no se va a modificar ni se va a tocar. Por eso este señor y muchos tertulianos que hablan en reacción a lo que dicen porque puede verse amenazado el régimen del 78. Pero si lo que pretenden continuar es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice este señor. Desde el punto de vista social, con métodos peronistas... Ya estamos otra vez. Y lo de la... Claro, ahí sí acertadamente dice que métodos peronistas, pero es que el modelo social no solamente es un modelo totalitario de Perón. También lo era de Franco, de Hitler, de Mussolini, que fue el que lo inventó. Renta mínima es un típico peronismo de tipo argentino. Todos los totalitarismos hacen concesiones y, como dije en el vídeo pasado, regalos sociales para ganarse la sociedad porque carecen de legitimidad y tienen que justificar su abuso del poder, su arbitrariedad en las obras. Pero por otro lado, con mecanismos políticos de tipo venezolano, que es desde el Congreso, con una mayoría parlamentaria, proponer un cambio de régimen. Vamos, esto es lo que quería poner. Ese es el problema, que desde el Congreso se propone un cambio de régimen. Y este señor está defendiendo la Constitución del 78. ¿Cómo se hizo la Constitución del 78? Si se hizo con una ley franquista, con unas cortes franquistas. No se hicieron elecciones a cortes constituyentes para hacer una Constitución. Se hizo en secreto. Destapada por la revista Cuaderno para el Diálogo. Su director Pedro Altares se enteró de que estaban haciendo en secreto una Constitución. Fue un éxito informativo, se filtró a la prensa, incluso se criticó a Cuadernos por el Diálogo por filtrar algo. ¿Cómo se puede? Hombre, que estamos haciendo una Constitución ahora mismo con la Delicado. Pero ¿sabéis lo que es una Constitución en secreto? Si la Constitución se la tiene que hacer el pueblo, ¿cómo va a ser en secreto? Es imposible, es una contradicción en los términos. Pero este señor dice, es un golpe de Estado. Por un golpe de mano, por supuesto que sería un golpe de mano si pretenden hacer una Constitución. Igual que el del 78, igual que de lo que estáis viviendo vosotros, igual que lo que no queréis por si acaso os tocan a vosotros. Os recortan. Por uno o por otro lado. No. El problema no es que se haga un cambio, sino que el cambio que se pretende hacer no modifique nada sustancialmente en la estructura del Estado. Y siga diciendo a los españoles qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que romper, sí, con una ruptura democrática, que no lo pretende el gobierno actual, no lo pretende ningún partido, lo pretendo yo. Y miles de españoles que estamos cansados ya de que nos roben, de que nos engañen y nos estafen. Por eso ahora más que nunca yo pido libertad constituyente, no periodo constituyente, libertad constituyente. Para que no se haga lo del 78, buen señor, ni se haga lo que se pretende. Que es una modificación de la ley del Estado incólume con todo el poder concentrado desde el tiempo de la monarquía absoluta. No se ha desconcentrado el poder del Estado en España, sino que ha ido cambiando de manos para consolidar la hegemonía política y el poder de los partidos. No, eso de ninguna manera. Lo que queremos es una ruptura democrática, eso sí. O sea, si el problema, como dice este hombre, es que desde el Congreso se quiera hacer un cambio político, que eso es lo que dice exactamente en el 78. Eso es lo que quiero yo cambiar, promover, difundir, romper. El cambio tiene que venir desde la sociedad civil, desde la nación española. En fin, nada más, simplemente quería comentar estas declaraciones. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, realmente qué es lo que quería decir el ministro. Invitaros a seguir el canal, gracias a los Patreon por hacer posible que pueda seguir con esta actividad. Saludos y libertad colectiva.